Bienvenidos a esta clase de formación y discipulado. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Estamos contentos, felices de estar en este tiempo de formación, en este tiempo de discipulado, en el que estamos aprendiendo principios básicos de la palabra de Dios, en el que estamos conociendo acerca de los misterios de la palabra de Dios, y vamos este día a comenzar con un tema muy apasionante dentro de la Biblia, un tema muy trascendente que nosotros tenemos que sí o sí conocer, que es el don de lenguas o las lenguas del Espíritu. Amén. Y esta es la primera clase, luego vamos a tener una o dos clases más relativas a este mismo tema. En esta primera clase vamos a establecer principios básicos acerca de el hablar en lenguas o el don de hablar en lenguas o el bautismo del Espíritu Santo. Hay distintas formas en que usted lo puede encontrar en la palabra de Dios o en los distintos libros. Se han escrito libros, se han hecho estudios profundos acerca de esto. Hay algunos que lo niegan, ¿sí? Hay religiones o determinadas ramas dentro del cristianismo que niegan el hablar en lenguas, que dicen que era para un tiempo y no es para ahora, y nosotros a través de la palabra de Dios vamos a ir desentrañando o descubriendo, ¿amén? Y vamos a ir profundizando acerca de este don sobrenatural que Dios nos ha dado, que es el hablar en lenguas, ¿amén? Entonces comenzamos en la introducción y dice: el don, hablar en lenguas, es el don sobrenatural. Escriba allí el don sobrenatural. ¿Sí? Usted tiene que escribir allí don sobrenatural. ¿Sí? De hablar en otro idioma. Es un don sobrenatural de hablar en otro idioma sin saberlo, sin haberlo aprendido. ¿Sí? Entonces es una capacidad sobrenatural que Dios nos da para hablar en otro idioma. ¿Sí? Diga, es sobrenatural. Entonces el Nuevo Testamento contiene 4 pasajes que son indiscutiblemente de hablar en lenguas. ¿Sí? Y en cada uno de estos casos, los que hablaron en lengua lo hicieron por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces usted escribe allí: lo hicieron por el poder del Espíritu Santo. Entonces es un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo. Amén. Hablar en lenguas, en Hechos 2 dice: según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces es algo dado por el Espíritu Santo. Amén. Y hablar en lengua no es solamente una pronunciación ininteligible o estática, sin un propósito u objetivo. O sea, no es repetir palabras que no tengan sentido, ¿sí? Sino que tienen un propósito. Diga, tienen un propósito. Tienen un objetivo. Los que hablan en lenguas hablan en idiomas genuinos. Escriba idiomas genuinos. Aunque los que hablan en lenguas no entienden lo que están diciendo, están hablando un idioma. ¿Sí?
Diga, un idioma. Que es dado por el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces los que observan o los que escuchan el hablar en lenguas pueden conocer o reconocer lo que la persona está hablando, porque puede ser que esté hablando en su idioma. Por ejemplo, usted, sin haber aprendido el alemán, puede comenzar a hablar en alemán por el poder del Espíritu Santo. Ya ha sucedido, y eso es lo que sucede en Hechos 2, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Luego lo vamos a ver más detenidamente, pero dice la palabra de Dios que vino como un viento, un estruendo, y ellos comenzaron a hablar en las lenguas de los que estaban allí, que eran distintos pueblos, distintos dialectos, y cada uno, según el Espíritu le daba que hablasen, fueron hablando en idiomas que las personas que escuchaban entendían. Amén. Pero también puede ser que el idioma o lo que se hable sea angélico. Amén. Una lengua que no la pueden conocer los hombres, sino que es una lengua del Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 dice que puede ser humano o angélico. Primera de Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas. Entonces usted escribe allí, los idiomas pueden ser de naturaleza humana o angélica. ¿Sí? Si yo hablase, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas, o sea, en cualquier idioma, ¿sí? O angélica, o sea, en un idioma que no, las personas o los hombres no lo pueden reconocer. Es un idioma, ¿amén? Es lengua humana, o sea, un idioma que usted puede entender, o un idioma angélico, un idioma que viene del cielo, ¿amén? Pero dice, continúa diciendo, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Ese es Primera de Corintios 13:1. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que existen dos formas de hablar, y puede ser que usted hable en castellano, como estamos hablando ahora, y que usted me entiende, ¿sí? Pero si viniese alguien que habla en inglés y se sienta en esta clase, no me entendería, porque yo estaría hablando un idioma que el otro no entiende, salvo que haya un traductor, alguien que pueda traducir o convertir lo que está diciendo esta persona en el idioma que se puede entender. De esa manera puede suceder que venga un pastor de Estados Unidos y que hable en inglés y predique la palabra de Dios, y al lado le ponemos un traductor o una traductora que convierte lo que el pastor o pastora dice en inglés al castellano para que usted lo pueda entender. De la misma manera, las lenguas angélicas pueden ser interpretadas. Existe un don sobrenatural dado por Dios para poder conocer, mientras que alguien habla en lenguas, otro que escucha entiende lo que esta persona está diciendo y puede convertir o traducir lo que está diciendo el hermano o la hermana en lenguas a un idioma que lo podamos entender. ¿Amén? Eso es el don de interpretación de lenguas. Es como un intérprete. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces usted tiene las dos partes, o sea, puede ser en idioma humano o puede ser el idioma angélico. ¿Amén? Pero nunca se olvide que Pablo sigue la frase diciendo, si no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Entonces hablar en lengua no es algo accidental o algo que sucedió,
que fue para aquel tiempo, que solamente lo vivieron la iglesia primitiva, y que no podía continuar en el tiempo, sino que es parte del plan de Dios para la iglesia de este tiempo. Amén. Para nuestra iglesia. Diga gloria a Dios. Entonces vamos a ir al segundo punto, que es cuál es el propósito, ¿sí?, del bautismo con el Espíritu Santo. Muchos creyentes han sido bautizados con el Espíritu Santo en la demostración de hablar en lenguas, pero no conocen el propósito de este bautizo o de por qué hablo en lenguas. ¿Sí? ¿Por qué estoy teniendo este don, esta capacidad de poder hablar en lenguas? Y entonces Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Amén. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, es para que nosotros hagamos algo. Diga gloria a Dios. Si usted puede hablar en lenguas, es porque el Espíritu Santo viene sobre usted para que usted active y haga algo. Amén. Entonces el propósito del Espíritu Santo es empoderarnos. Amén. Allí usted escribe: empoderarnos y llenarnos de sabiduría. El propósito del Espíritu Santo es empoderarnos y llenarnos de sabiduría para ganar almas para Cristo y ser instrumento en sus manos, no solo para salvación, sino para hacer lo que Él necesita para proveer el milagro que la gente busca. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ya sea de salvación, sanidad, finanzas, restauración, liberación o otra necesidad. Mire, para todo lo que usted, Dios lo unge y Dios lo llena para que usted pueda ser alguien que vaya y sea un testigo efectivo. Escriba allí: testigo efectivo de lo que Jesús hizo en la cruz. Que demuestre el poder de Dios por donde vaya, que pruebe con señales, milagros y maravillas que Cristo no está muerto, que proclame Él está vivo y todavía sana a los enfermos y liberta a los cautivos. Amén. Para eso somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a sentar algunas bases bíblicas para que usted lo tenga en mente y pueda saber que el hablar en lenguas es algo que está en la palabra de Dios y es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. En la siguiente clase vamos a avanzar sobre esto, pero hoy solamente vamos a hacer como un repaso de algunos textos bíblicos en los cuales nosotros encontramos el hablar en lenguas y cómo se aplicaba a la iglesia de aquel tiempo. Amén. Isaías 28, 11 y 12. ¿Sí? Dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El reposo y el refrigerio
son el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Escriba bautismo del Espíritu Santo. Y aquí Isaías dice que va a ser en lengua de tartamudo y en los idiomas extranjeros. Amén. Algunos decían que lo que Isaías se estaba refiriendo era que iban a venir invasiones y los invasores iban a hablar en otras lenguas. Pero podemos poner 3 puntos. Isaías asoció el hablar en lenguas con el descanso, con un refrigerio y no con una invasión. Amén. Las palabras, cuando Pedro se levanta, asocian que el Espíritu Santo es un refrigerio. Pablo aplicó las palabras de Isaías para referirse al hablar en lenguas cuando dijo: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Entonces, las lenguas son una señal no a los creyentes. ¿Sí? ¿Lo tiene allí? No a los creyentes. Escriba: no a los creyentes, sino a los incrédulos. Son señal, diga, son señal. A los no creyentes. Luego vamos a seguir avanzando sobre esto. Vamos a ver Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Justo antes de la ascensión de Cristo, Él prometió que el hablar en lenguas seguiría a los creyentes como una señal. Seguiría a los creyentes. Como una señal. Y entonces usted lee Marcos 16, 17 y dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo es? ¿Usted tiene que andar siguiendo o las señales lo siguen? No es que nosotros tenemos que andar siguiendo, sino que nosotros tenemos que avanzar. Y cuando nosotros avanzamos, las señales vienen a nosotros. Amén. Usted no tiene que andar buscando estas señales, sino que las señales vienen. Y entonces, ¿cuáles son? Diga, ¿cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y hay más cosas. Amén. Fíjese, dice: finalmente se le apareció a los 11. Yo estoy leyendo Marcos 16, voy a leer desde el 14. Usted lo tiene escrito allí. Se le apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Entonces, lo que nos está diciendo aquí Jesús es que cuando nosotros creemos y caminamos, porque para que alguien le siga, ¿usted cómo tiene que ir? Tiene que estar en movimiento. Dígate lo que está en movimiento. Si usted no está en movimiento, nadie lo puede seguir porque lo van a alcanzar. Entonces, si usted está detenido, está estancado, no va a haber las señales. No pueden venir las señales. Las señales vienen a los que están en acción. Vamos a su mano ahí. Ahora lo que tiene al lado, dígale, ponete en acción. ¿Sí? Hay que accionarse. Usted no puede estar quieto. Entonces tiene que estar en acción. Estas señales seguirán a los que creen, y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas, y ahí está la clave de este día: hablar nuevas lenguas. Es una señal que nos va a seguir en el camino cuando nosotros nos pongamos en acción. Si alguien dice, pero yo no sé hablar en lenguas, yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo, bueno, va a tener que empezar a ponerse en acción. Cuando se ponga en acción, van a venir las señales. Amén. Y habla de una protección contra el enemigo, porque dice, tomarán en manos serpientes. Recuerden que en la Biblia la serpiente está asociada a Satanás. Y también la protección si alguien nos quiere hacer daño, en el hecho de beber cosas mortíferas no le hará daño. Amén. Y sobre sus manos, sobre los enfermos, pondrán sus manos. Vamos, mírense las manos. Estas manos, diga estas manos, pueden sanar enfermos. Amén. En el nombre de Jesús, Dios puede utilizarte para sanar. Entonces, Marcos 16:17 habla claramente que estas señales seguirán a los que creen. Hechos 2. Vamos a ir a Hechos 2. Y este pasaje es fundamental porque es bisagra. ¿Amén? Recuerden que vimos Isaías, vimos Marcos y ahora vamos a ver Hechos. Y dice en el día de Pentecostés. ¿Sí? Escriba allí el día de Pentecostés. Es el cumplimiento inicial acerca de las profecías de hablar en lengua. En esta ocasión, 120 judíos, discípulos de Cristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Escriba allí, hablaron en lenguas. Entre ellos estaban los apóstoles, los hermanos de Jesús, María, la madre de Jesús, y varias de las mujeres que habían acompañado el ministerio de Jesús. Dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces la palabra de Dios, la Biblia nos dice
que la iglesia estaban todos orando unánime, habían recibido la orden de Jesús de quedarse en Jerusalén hasta ser llenos del Espíritu Santo. Y en este día de Pentecostés, dice la palabra de Dios que vinieron y dijeron, y estaban allí, y de repente vino un estruendo, un viento recio, el cual llenó toda la casa. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En este caso, el sonido sobrenatural, el viento que llenó toda esa casa, que significaba que el Espíritu estaba en ese lugar, es una manera especial. Escribe allí manera especial para hacer una obra especial. Lenguas de fuego se asentaron en cada individuo, y esto significó que el Espíritu estaba listo para llenar a cada persona. En Hechos 2:4 enseña que el milagro ocurrió cuando el Espíritu se movió sobre los que hablaban y no sobre los oyentes. Amén. Ellos empezaron a hablar en lenguas solo después que el Espíritu hubo entrado. Así que el hablar en lenguas fue la única señal, ¿sí?, que indicó que cada persona había sido llena con el Espíritu Santo. O sea que hubo una sola señal ese día que el Espíritu Santo había llenado a las personas, y esa señal es que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. El sonido, el viento, las lenguas repartidas como de fuego, nunca más aparecen en la Biblia, en las Escrituras. Entonces usted ponga allí nunca más. Aparecen en las Escrituras. Es el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, al ser el primer derramamiento del Espíritu Santo, es como cuando Dios le entregó a Moisés la Torá o las tablas de la ley, y fueron truenos, y fueron fuegos, y fueron relámpagos. Usted lo puede ver en Éxodo 19, del 16 al 19. Pero eso sucedió una sola vez. Amén. Una vez que habían demostrado Dios que el Espíritu ya estaba disponible para todos, diga amén. No había necesidad de volver a hacerlo de esa misma manera. Pero a diferencia del sonido, el fuego, las lenguas repartidas como de fuego, el hecho de hablar en lenguas, ¿sí?, hablar en lengua sí ocurre luego en la Biblia. O sea, que en este primer caso, o en la primera oportunidad que encontramos el derramamiento del Espíritu Santo, encontramos que hay un viento, un sonido, hay lenguas de fuego. Todas las personas dentro de la casa son llenas y el Espíritu le da a cada una que hable. El hablar, dice luego, usted léalo, y dice que hablaban en las lenguas de las personas que estaban en el lugar, porque en ese lugar habían griegos, habían medos, habían persas, y cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. O sea que ellos comenzaron a hablar lenguas humanas y otros hablaban lenguas angelicales, según el Espíritu le daba que hablasen. Pero eso sucedió una vez. El fuego, el viento, el sonido, una sola vez. Ahora, el hablar en lenguas
después sigue sucediendo en la Biblia, en otras situaciones y en otros casos. ¿Amén? Amén. Entonces podemos entender que lo importante no era el fuego, lo importante no era el viento, lo importante no era el sonido, sino que lo importante era el hablar en lenguas. Como una señal que cada uno había sido lleno del Espíritu Santo. La única señal que se ve en esta iglesia y que ellos dicen, ahora estamos llenos del Espíritu Santo, es que hablaban en lenguas. No hubieron milagros, no se resucitaron muertos, no se levantaron paralíticos, no se vieron ciegos ver, sino que solamente era el hablar en lenguas, la señal de que el Espíritu Santo los había llenado. Amén. Entonces, vamos a avanzar. Amén. Hechos 10, 44 al 46. Es otro relato bíblico relacionado a la iglesia primitiva y que habla acerca de la historia de los primeros gentiles. Escribe allí primeros gentiles. Cuando referimos a gentiles, nos estamos refiriendo a personas que no eran judías. Que recibieron el Espíritu Santo. Y ahí usted encuentra el pasaje bíblico que dice, mientras aún aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces tenemos en esta iglesia primitiva, y este es el relato de Pedro y Cornelio. Cuando usted vaya a Hechos 10 va a encontrar un personaje que se llama Cornelio, de la compañía La Italiana, o sea, era italiano, ¿sí? Imagínense a Cornelio, ¿no? Un italiano. Y Cornelio era una persona del ejército que creía en Dios y que había escuchado y que se congregaba y que oraba, ¿se acuerdan? Y que ofrendaba. La palabra de Dios dice, Cornelio, tus oraciones y tu limosna, o tus oraciones y tus ofrendas, han llegado para memoria delante de Dios. Y entonces le dice el ángel, ve y busca a un hombre que está en tal lugar, que se llama Simón Pedro, que está en la casa de un tal curtidor, que él va a venir y te va a predicar. Y mientras Dios le hablaba a Cornelio, también le hablaba a Pedro. Y a Pedro le decía, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Amén. Porque recuerden que los judíos en aquel tiempo, o en la primera etapa de la iglesia, la pelea era muy fuerte. Porque los judíos querían que todos se hicieran judíos. O sea, que entraran en la religión judía. Diga la religión. Siempre la religión es un problema para nosotros.
todo lo que se relacione con religión es un problema, porque si usted se convierte en un religioso, Dios no predicó religiones. Amén. Jesús no nos dio religiones. Y las religiones las ponen los hombres. La religión refiriéndonos a un montón de preceptos o ordenanzas que tenemos que cumplir para estar aceptos delante de Dios y que no están en la Biblia, sino que están en algún decálogo, en algún manual, en algún reglamento, en algún lugar que fue escrito por personas que dijeron, bueno, vamos a poner estas reglas y estas son las reglas que tenemos que seguir. Y entonces eso es religión. ¿Y ellos qué querían? Que todos los que no fueran judíos se convirtieran al judaísmo y siguieran todas las normas del judaísmo para poder ser salvos. Y entonces Pedro era un judío. Y cuando llegó a predicarle a un italiano, él decía, está todo bien, yo le hablo, pero se va a tener que hacer judío. Y Dios le decía, no se tiene que hacer judío. Él puede seguir siendo italiano porque él no se tiene que hacer judío, sino se tiene que hacer cristiano. Y cristiano es pequeños Cristos, ¿amén? O Cristo creciendo en nosotros. Por eso nosotros no peleamos con religiones. Cada uno que tenga la religión que quiera. Pero nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo está creciendo en nosotros. Amén. Y entonces dice la Biblia que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Cornelio invita a toda su familia para hablar la palabra, y cuando están hablando la palabra, dice que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo viene y todos los italianos que estaban allí comienzan a hablar en lenguas. Diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los otros que venían con Pedro, que eran también judíos, que habían venido a acompañar, es como si nosotros vamos a ir a predicar a una casa y le decimos, hermano, vaya conmigo porque vamos a hablar en tal lugar. Hermano, acompáñenos. Y van. Y mientras estamos hablando, el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Pedro iba con otras personas que eran judíos y dicen que los judíos se quedaron atónitos o sorprendidos diciendo, ¿cómo puede ser que a ellos, que no son judíos, también los podemos escuchar hablar en lenguas? ¿Amén? Entonces los oyeron hablar en lenguas. ¿Sí? No hay mención de un viento, no hay mención de un fuego, no hay mención de algo más sobrenatural, como la primera vez en el día de Pentecostés, ¿sí? Pero sí está la mención que ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Estamos? Entonces, esto quiere decir que alabaron a Dios en lenguas o en su propio idioma. Pero si lo alabaron en su propio idioma fue porque habían recibido el Espíritu. Amén. Usted escribe allí, recibido el Espíritu. Luego Pedro, usted puede encontrar en Hechos 11:15 que Pedro hace un informe a la iglesia de Jerusalén de lo que él había hecho y de lo que había vivido. Y en Hechos 11:15 dice, y cuando empecé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, lo que nos queda es que entre Hechos 2 y Hechos 10, lo que hay en común es el hablar en lenguas. Amén.
ponga allí hablar en lenguas. Como una experiencia pentecostal. Amén. Hechos 19:6. Vamos, ¿cómo vamos? Amén. Aquí está hablando de la iglesia de Efesios y dice la palabra de Dios, Hechos 19:6, que habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Este relato de la iglesia de Efesios demuestra que el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, es para todos los creyentes. Puso allí todos los creyentes. Diga, para mí también. Puede escribir allí también, para mí también. ¿Sí? Si solamente tuviéramos Hechos 2 y Hechos 10, diríamos que fueron una señal para los judíos y para los gentiles. Pero habiendo más evidencia bíblica que esta señal de hablar en lenguas no era solamente para los judíos o para los primeros gentiles, sino que es una señal individual. Escriba señal individual para cada uno de los creyentes. Escribió señal individual. En el día de hoy, ¿sí?, el uso o las lenguas son tan válidas y tan necesarias como lo fueron en aquel tiempo. Cuando dicen gloria a Dios, ponga tan válido y tan necesario como lo fueron entonces. Y luego que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ellos, los efesios, profetizaron en lenguas. Amén. Coloque allí profetizaron. Aparentemente estos efesios profetizaron cuando hablaron en lenguas. ¿Sí? Allí profetizaron cuando hablaron en lenguas. O sea que el hablar en lenguas nos da también la capacidad de poder profetizar. Amén. Vamos a avanzar más en esto en la próxima clase sobre la manifestación del hablar en lenguas, pero hoy quería sentar las bases bíblicas para que ustedes sepan que en la Biblia está establecido el hablar en lenguas como una señal para nosotros hoy. Amén. Hechos 8, del 14 al 17. ¿Sí? Dice la Biblia, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En este relato bíblico no se menciona, usted escribe allí, no se menciona explícitamente que los samaritanos recibieron el hablar en lenguas, ¿sí? Pero nos está diciendo que ellos fueron bautizados en agua, y cuando Pedro y Juan llegaron y pusieron las manos, dice que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu fue un fenómeno tan notable que los creyentes y los inconversos lo reconocieron inmediatamente como algo sobrenatural. Escribo la palabra sobrenatural. Y entonces suponemos que es el don de hablar en lenguas. Cuando comparamos la experiencia de los samaritanos con los otros relatos, es obvio que la señal milagrosa acompañante fue el hablar en lenguas. Aunque no se nos dice claramente que hablaron en lenguas, ¿amén? Es la evidencia pública de que recibieron el Espíritu Santo. Entonces podemos concordar en este punto que los samaritanos hablaron en lenguas. ¿Amén? Ponga allí, hablaron en lenguas. Porque está claro que dice que sobre ellos no había descendido el Espíritu Santo, y cuando llegó Pedro y Juan ponían las manos y descendía el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en agua, pero no habían recibido el hablar en lenguas. ¿Amén? Y luego vamos a terminar esta clase con el ejemplo de Pablo, ¿sí? En Hechos 9 indica que Pablo recibió el Espíritu Santo, pero no menciona el hablar en lenguas. No lo menciona. Ponga no menciona. No menciona el hablar en lenguas. Sin embargo, Pablo hablaba en lenguas frecuentemente. Escriba allí, hablaba en lenguas frecuentemente. Y luego vamos a estudiar la próxima clase más en profundidad esto que hacía Pablo, quien es el que nos da una claridad sobre estos puntos. Pero 1 Corintios 14:18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Diga gloria a Dios. Él le decía a la gente: le doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Por eso el don de hablar en lenguas es una señal y es algo muy importante en la vida del cristiano. Y nosotros nos tenemos que poner en acción. Digan acción. Vamos, digan acción. En oración y en acción para que el Espíritu Santo nos llene y podamos recibir el don de hablar en lenguas, porque es de edificación para nosotros y es una señal de empoderamiento, amén, de poder. Diga poder. Es una señal de poder del Espíritu Santo sobre nosotros cuando nosotros hablamos en lengua. Pero la palabra Jesús lo dijo claramente: estas señales seguirán. Diga seguirán. O sea que para recibir la manifestación del Espíritu Santo en lengua, nosotros tenemos que estar en acción. Dijo poco, una sola mano de comer.
Diga, tengo que estar en acción. En acción espiritual, hermano. Amén. Para poder recibir el Espíritu Santo, tengo que estar en acción espiritual, orando, ayunando, creyendo, congregándome, cantando, adorando. Diga, gloria a Dios. Para poder recibir el Espíritu Santo y esta manifestación y este don de hablar, este don de interpretar, que también es fundamental tener la interpretación de las lenguas para que cuando alguien hable en lengua nosotros podamos recibir por el Espíritu Santo qué es lo que Dios nos está hablando. Amén. Entonces, solamente en esta primera clase sentamos principios generales o lo que se puede llamar las bases para tener la base bíblica de qué es el hablar en lenguas. Y en las próximas clases vamos a ir profundizando sobre este don y sobre cómo lo puedo recibir. Amén. Y gloria a Dios. Entonces en las próximas clases vamos a estar hablando acerca de el don, cómo funciona y cómo puedo recibir el don de hablar en lenguas. Amén. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso a Dios.